En este video vamos a estar respondiendo 4 interrogantes que ustedes me hacen mucho sobre el tema vivienda en Cuba y de cómo los cubanos podemos obtener una casa. ¿Quién queda en Cuba para querer comprarse una casa? Ahora vamos a hacer un poquito de historia para que ustedes conozcan de qué base partimos los cubanos a la hora de tener una casa o de comprar una casa. En 1960 se implantó en Cuba la Ley de Reforma Urbana, que su principal objetivo era hacer dueños de las casas a los arrendatarios de estas. Y a partir de este momento quedó totalmente prohibido la compra y venta de casas en Cuba, y si querías cambiar de lugar de residencia solo era posible mediante una permuta. Para hacer estas permutas se necesitaba un permiso del gobierno y cierto procedimiento que se hacía mediante vivienda también, y no era más que cambiar una casa por otra, pero con la condición de que estas casas estuvieran en igualdad de condiciones. No podía ser una casa, no podías permutar una casa pequeña por una grande. En ese caso tendría que ser 2 pequeñas por una grande o viceversa. Estas permutas terminaban siendo trámites tediosos, largos, complicados, llenísimos de burocracia, y por supuesto, ante toda esta situación, las personas que estaban apuradas por tener la permuta por la razón que fuera, pues terminaban dando bastante dinero por debajo de la mesa a las personas que tenían que hacer este proceso para que lo aceleraran más. Así que sí, esto daba paso a muchísimas ilegalidades también. En caso que te fueras del país, pues perdías totalmente el derecho a tu vivienda y el gobierno de tu provincia o de tu municipio la iba a otorgar a otra persona. Pero en el 2011 se modificó la Ley General de la Vivienda de 1988, así que se abrieron las puertas para la compra y venta de casas. Ahora vamos a hablar de las maneras de obtener una casa, porque si no las podían comprar y no las podían vender, pues como los cubanos durante tantos años, desde 1960 hasta el 2011, pues podían obtener casas. Pues una de las maneras de obtener una casa en Cuba es simplemente la herencia, ya sea que la heredes mediante un testamento o por línea directa porque alguno de tus padres falleció. Lleva su papeleo, por supuesto, pero bueno, tampoco es la vía más complicada ni la cuestión más complicada. Lo que sí pasa es que a veces, cuando estaba todavía antes del 2011, esto de que no podían vender la casa, pues los padres fallecían y la heredaban muchos hijos. Esos hijos tenían o que convivir todos en la casa, ponerse de acuerdo y que se quedara uno de los hijos con la casa, o permutarla si la casa era grande por 2 o más casas, dependiendo de la posibilidad que tuvieran con esta casa. No existía eso de, bueno, la vendemos y nos dividimos el dinero. No, eso no se podía hacer. Otra manera de obtener una casa en Cuba es un tema que ya hemos hablado, ya ese tema lo hemos tocado, es que tu empresa, tu organismo te otorgue el derecho a tener una casa. Una empresa que simplemente tiene un presupuesto para esto se planifica con años y años y años de antelación, y pues decide hacer un edificio, un conjunto de biplantas o algo así, y otorgárselo el derecho a comprar esta casa a algunos de sus trabajadores. Dentro de estos trabajadores, obviamente, primero que todo van a tener preferencia los jefes de la empresa. Tal vez no sea el director, pero sí puede ser el subdirector, el jefe de operaciones, el jefe de transporte o así. Y después, si de esas viviendas que se construyeron sobraron algunas, pues se les otorga a trabajadores destacados o trabajadores que lleven mucho tiempo trabajando en la empresa y sean de otros municipios o sean de localidades lejos del lugar donde está enclavada esta empresa. Estamos hablando de que tal vez para una empresa de 200, 300 o 400 trabajadores, pues cada 10 años o cada 20 años se haga un edificio de 10 o 20 apartamentos, que los jefes son los primeros en coger, y pues después cogen casa, pues los trabajadores más destacados, 4 o 5 de estos. Otra cosa es que esta casa hay que pagarla. Yo a veces siento que en mis videos, cuando he hablado del tema de casas otorgadas por el Estado o por el organismo que tú trabajas, por la empresa que tú trabajas, yo siento que mucha gente puede confundir los términos que uso. Esta casa hay que pagarla, esta casa tienes que pagarla a plazo durante años para que sea, aunque la escritura de la casa, aunque la propiedad de la casa diga tu nombre, tú la estás pagando durante años y años para que esta casa finalmente sea tuya. Este pago se le hace al banco, el banco te hace un préstamo para que tú se la pagues a tu empresa y después tú se la vas pagando al banco poco a poco. Dentro de este apartado vamos a hablar que las personas más beneficiadas con este otorgamiento de derecho a comprar una vivienda están los médicos, que
para este caso tienen que haber ido a alguna misión, tienen que ser médicos internacionalistas, no cualquier médico de cualquier consultorio, de cualquier hospital va a tener el mágico derecho a comprar una casa, pues no, tienes que tener misiones cumplidas, tienes que haber tenido un trayecto. Y otro de los sectores más beneficiados también por esto es los sectores militares, ya sea el MININ o ya sea la FARC, pues estos organismos son bastante conocidos por dar muchos derechos a la compra de estas casas en pues varios repartos de todo el país. En el reparto donde yo vivo hay una parte donde son edificios hechos exclusivamente para los militares. Otra manera de obtener una casa en Cuba es, primero que todo, comprando el terreno en alguna de las zonas de desarrollo de la ciudad donde tú vives. En este lugar tú vas a construir con esfuerzo propio, o sea, tú solito pagándolo todo, pues vas a construir una casa. Esta casa tiene que seguir las normas de la zona donde tú estás viviendo y pues las parcelas son otorgadas, o no sé si son otorgadas por vivienda, o sea, que vivienda te dice qué parcela te toca, o yo no sé si es que tú eliges la parcela, pero la parcela tiene unas medidas que es 10 por 20, tengo entendido, y tu casa tiene que estar dentro de esos 10 por 20 metros. Entonces se darán cuenta que Vivienda y Urbanística organiza muy bien algunas cosas y otras cosas las tiene muy desorganizadas, porque para esto tienes que hacer muchísimo papeleo, tienes que contactar con el arquitecto de la ciudad, tu casa tiene que seguir ciertas normas, ciertas reglas, ciertas características. Todas las casas al final terminan siendo iguales porque las normas y las características son tan cerradas que las casas todas son iguales, y después tienes los J-Pon que son súper desorganizados, que ahí no hay registro de propiedad, ahí las casas ¿cómo se dice la palabra? Llega y pon, la sueltan y para el carajo, no siguen reglas ninguna, no, vivienda no tiene que darles un papel que diga que son habitables, que para que una casa sea habitable tiene que tener electricidad, agua corriente, baño, una cocina. Y así ustedes se podrán imaginar cómo queremos cerrarnos por un lado y hacer las cosas tan organizadas, y por otro lado las cosas van a su ritmo. Otra cosa, estas zonas de desarrollo de viviendas dentro de las ciudades, la mayoría, no todas, pero la mayoría están alejadas del centro de la ciudad, en lugares con difícil acceso al transporte o lugares que todavía no están totalmente urbanizados, todavía no tienen calles, todavía no tienen ni siquiera aceras o un parquecito, y es complicado. Yo vivo en lo que se podría decir una zona de desarrollo urbano, y por eso les digo, cuando yo llegué a vivir ahí, pues ni siquiera teníamos calle. Acera todavía no tenemos y no vamos a tener, pero ni siquiera teníamos calle. Llegamos a donde queríamos llegar desde el principio de este video. Pero no se crean, tienen que quedarse hasta el final del video porque vamos a hablar cosas muy interesantes. Ahora vamos a hablar de otra forma de obtener una casa en Cuba. Sí, a partir del 2011, comprar una casa. El hecho que antes del 2011 fuera ilegal comprar una casa en Cuba no significa que las casas no se vendieran y se compraran. Lo que pasa es que tú dabas un dinero, te ibas a vivir para esa casa, pero los papeles de esa casa no estaban a tu nombre. Se hacían las cosas de manera ilegal. En el 2011 se armó tremendo corre-corre, muchísimas personas que vivían de manera ilegal en algunas casas a poner esas casas a su nombre. En las condiciones actuales de Cuba, en las condiciones económicas que estamos viviendo ahora mismo, comprar una casa es un tema muy complicado. Por un lado tenemos que estamos en un país donde ahora mismo muchísimas personas han emigrado, y la que no lo ha hecho tiene en sus planes emigrar. Así que muchos consideran que comprar una casa en Cuba ahora mismo pues es una mala inversión. Por otro lado, tenemos que tantas personas están vendiendo las casas para irse, que el mercado inmobiliario ha crecido muchísimo, y pues las casas podemos decir que están más baratas que hace algunos años atrás. Sin embargo, no están baratas con respecto a que ha bajado el mercado inmobiliario, las casas han perdido muchísimo su valor, pero para una persona que vive de un salario comprar una casa, esto es totalmente imposible, imposible, esto no se puede hacer, no se puede, y en el apartado donde vayamos a estar hablando sobre el precio de las casas, ustedes se van a dar cuenta. El proceso de compra-venta de la casa es relativamente sencillo, pero al involucrar varias partes, esto lo hace un poco demorado y plagado de ilegalidades y de pagos por debajo del telón, por debajo de la mesa, como decimos los cubanos, para lograr que las cosas salgan un poquito aceleradas. Además, pues me imagino que esto sea como en todos los países o la mayoría de los países, pues tú tienes que pagar un impuesto sobre la venta y sobre la compra. En el caso que tú vayas a vender, por ejemplo, y comprar otra, pues tienes que pagar impuestos sobre, yo me imagino que eso es algo que pues esté en la mayoría de los países, al final es un impuesto sobre los ingresos personales o sobre
pues propiedades que estás obteniendo. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta una casa en Cuba? Bueno, antes de develar el secreto, les voy a comentar también que las casas en Cuba por lo general siempre se han comprado en dólares. Antes era en CUC y pues las casas podían rondar, dependencia del lugar donde se encontraron, por encima de los $3.000. También había algunas casas en zonas rurales, en zonas menos favorecidas que podían costarte menos, casas de madera tal vez, pero dentro de las ciudades difícilmente te encontrarás una casa en menos de $3.000 aquí en Santa Clara, no sé en otros lugares. $3.000 en ese entonces eran 3.000 por 25. ¿Cuánto es? 75.000 pesos cubanos. En aquel entonces, les estoy hablando antes del 2021, pues 75.000 pesos era bastante dinero. Eso, imagínense que los salarios rondaban los 400 pesos cubanos y se podía comprar casa el que tuviera un negocio o el que se la pagaran desde el exterior. Para encontrar casas en venta, vamos a entrar a Facebook y ponemos venta de casas en cualquiera de los grupos de Rebólico que nos aparezca. A partir de ahí deben aparecernos unos cuantos clasificados de venta de casas o incluso también de compra. Ahí pueden ver que también me encontré un grupo que es exclusivo para este tipo de transacciones y pueden ver que en muchas de las publicaciones viene con la descripción de la casa, el número de teléfono a llamar, algunas fotos e incluso el precio de alguna de las casas. Como pueden observar, el precio de las casas está dado en USD. Y los precios que pudimos encontrar en esta ocasión están rondando los $5.000, aunque sí es verdad que podemos encontrarnos casas mucho más baratas, sobre todo en otras áreas que no sean dentro de Santa Clara, y casas muchísimo más caras también. Porque obviamente no va a valer lo mismo una casa en La Habana que una casa en un municipio de cualquiera de las provincias de Cuba. En este video quise mostrarles un poquito cómo sería la manera de buscar las casas, la manera de enterarte qué casas están vendiendo o cómo están rondando los precios en la actualidad. Cosa que ustedes mismos desde sus propios países también podrían hacer sabiendo estos truquitos. Realmente tienes que compararlo con el salario promedio en Cuba, que es de 3.500 pesos. Eso sí, muchísimo más que antes, ahora te encuentras casas que te venden la casa con todo adentro. Porque las personas lo que hacen es irse del país y por unos dólares más pues te dejan todas las cosas dentro de una casa. Pero si la mayoría de las personas se está yendo del país, ¿quién queda en Cuba para querer comprarse una casa? Otra cosa que debemos tener en cuenta es que en Cuba hay muchas casas que están en un avanzado estado de deterioro, porque sobre todo en las ciudades las ciudades que son más antiguas, no, pues las casas son más antiguas, la gente siempre encontró la dificultad sobre repararla porque los materiales son caros y ahora es otro tema. Ahora da más resultado comprar una casa que reparar una casa. Los materiales están excesivamente caros y esto hace que no solo que las casas estén caras o que las personas no se puedan comprar las casas porque con su salario obviamente no les da para comer, imagínate para invertir en una casa, sino que la casa que te vas a comprar va a estar deteriorada, difícilmente te puedes comprar una casa nueva porque esas son demasiado caras. Además, pues en Cuba se ha perdido un poco la calidad a la hora de construir, hemos perdido muchísimo las buenas costumbres a la hora de construir y cada día las casas que se construyen pues son peores. Como tantas cosas en Cuba, pues esto también es un problema que queda como resultado de la baja economía que hay en este país y que bueno, que el dinero se ha devaluado tanto que los salarios alcancen para tan poco. Y si pueden notar, estamos en otra zona de Santa Clara, estamos muy lejos del centro ahora mismo. Esta zona aquí, pueden ver, la calle prácticamente es un terraplén y pues las casas son muy distintas, se las voy a ir mostrando un poco ahí. Las casas son muy distintas aquí en esta zona, ya estamos cerca de donde vivo, aquí en esta zona las casas son, vamos a decir, no de nueva construcción, pero sí fueron construidas un poco más para acá, un poco más para el siglo en que estamos, aunque aquí hay casas que son viejas también, pero la mayoría ya son un poco más modernas. Y precisamente los traigo por aquí porque en esta zona, más adelante, van a ver, hay un par de casas que son de construcción muy reciente. De hecho, una todavía está en proceso constructivo, no, me parece que dos están todavía en proceso constructivo. Y
ya yo se los he mostrado a ustedes en otras ocasiones y realmente son casas que están muy buenas, que están muy grandes y que realmente si ahora mismo fueran a venderla, pues no, nadie les podría dar el dinero que han invertido en todos los materiales que han gastado para hacer esa casa, porque los materiales están muy caros y la mano de obra de los albañiles también está bastante cara. Y pues la casa no vale lo que han gastado en ella. Miren, esa es la casa. Bueno, la de adelante no, es la de un poquito más atrás. Ven qué grande es, una casa de 2 pisos. Llevan construyéndola bastante tiempo. Bastante. Pero bueno, se ve que es una casa moderna, con una construcción moderna también, o sea que su arquitectura es moderna, no es las típicas casas estas que nos encontramos normalmente en Cuba. Va a tener espacio para garaje, y parece que las ventanas van a poner cristales y todas esas cosas. Entonces, pueden ver, esta casa es una casa que está muy buena, un tamaño espectacular. Se han demorado en hacerla, pero parece que está muy buena. Pero ya les digo, en esta zona es una casa que pierde mucho su valor. Es que incluso aunque esté en un buen lugar, aunque esté en una zona céntrica, las casas han perdido mucho el valor porque hay tanta gente vendiendo, porque hay tanta gente queriendo salir del país y esa es una de las vías que tienen. O llegan allá y dicen, bueno, las vamos a vender y mándenme dinero para acá. Hay demasiadas casas ahora mismo en el mercado, demasiadas. Para una persona que vaya a decidir quedarse en Cuba, por la situación que sea, porque no puede irse o por lo que sea, porque el dinero no le alcanza, porque tiene una situación familiar, es un buen momento para comprar una casa en Cuba. O es un buen momento para si tienes algún familiar que en otro país está bien y tú te quieres quedar aquí, porque no sé, porque eres viejo, porque tienes situaciones, te la puedan comprar. Para eso es un buen momento, porque se han abaratado muchísimo. Pero realmente, económicamente hablando, no es un buen momento para comprar una casa en Cuba porque económicamente estamos muy mal. Voy a llegar a mi casa y aquí voy a estar compartiendo con ustedes pues la última interrogante de este video. ¿Puede un extranjero comprar una casa en Cuba? Y la respuesta corta es no. En Cuba solo pueden comprar casas los cubanos o los extranjeros residentes en Cuba. Así que si no eres residente en Cuba y quieres obtener una propiedad, una casa en Cuba, tienes que ponerla a nombre, hacer la compra y que todo quede registrado a nombre de otra persona. Una persona tal vez en la que tú confíes muchísimo como para hacer este trámite porque es una propiedad, es un dinero, es una cosa importante. Pero si eres extranjero y si tienes residencia en Cuba, o sea, tú vives en Cuba hace tiempo, pues sí, pues en este caso sí puedes comprar una propiedad de una casa y ponerla a tu nombre. ¿Ustedes qué creen de todo esto que yo les he comentado hoy en este video? ¿Qué les parece todo este tema de que al principio, aunque tú fueras dueño de tu casa, tú no podías venderla, no podías hacer con ella prácticamente nada, a no ser cambiarla? Que aunque estas cosas, bueno, se hacían de manera ilegal, que después por fin pudimos comprar y vender casas, pero que la situación ha hecho que esto pues sea una inversión riesgosa en el mercado inmobiliario en Cuba, porque bueno, realmente Cuba es un país con una economía muy mala, una economía que no parece que vaya a mejorar, por lo menos en los siguientes 5 o 10 años, no sé, pueden pasar cosas, pero bueno, de todas maneras no creo yo que dentro de 5 o 10 años la economía cubana vaya a despegar ni nada de eso. El hecho de que el peso haya perdido tanto valor, pues hace que las casas de cierta manera se vean prácticamente regaladas, que no es así. Ya vieron lo que le costaría a una persona que trabaja pues comprar una casa, que realmente no se puede, que hay que buscar otras maneras de hacerlo, pero con tus ingresos normales no se puede. Y pues bueno, ¿qué creen también de todo esto de que las casas están un poco destruidas, que el cuadro habitacional que vive ahora mismo Cuba es que las mayorías de las casas están bastante deterioradas, la mayoría hay que hacerle cosas, se ven las ciudades un poco despintadas, se ve eso un poco feo, hay muchas casas, vaya,
inmuebles, edificios en derrumbe a lo largo de todas las ciudades. Eso no es una cosa, yo lo he mostrado aquí en Santa Clara, pero es que eso no es una cosa de Santa Clara, eso no es una cosa de La Habana, eso es una cosa de la mayoría de las ciudades de Cuba, por no decir que todo. Pero bueno, ¿qué ustedes creen de eso? Déjenmelo dicho ahí abajo en los comentarios. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya resultado interesante, sobre todo útil para entender un poquito más sobre los cubanos, sobre cosas que hemos vivido los cubanos, cosas que se vuelven parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de ser. Porque les voy a recomendar, hay una película que se llama, súper antigua, imagínense que una de las protagonistas era la vedette de Cuba, Rosita Fornés. La película se llama La Permuta y retrata clarito cómo era esta situación en aquellos años con las permutas, todo el mundo que se vivía alrededor de las permutas. Y pues yo les digo por eso, esto se forma parte de nuestra idiosincrasia como cubanos, de la manera de ser de nosotros, de que hasta de esas cosas hacemos chistes, y muchas personas no pueden entender esto porque no son cubanos, nunca han vivido en Cuba, y por eso yo les traigo este tipo de videos a ustedes, para que ustedes aprendan un poquito más sobre este tipo de cosas que están en la cultura cubana, están en el ADN del cubano. Y recuerda que si este video te gustó, si te fue útil, como les digo, dejarme un like, un comentario con cualquier duda o sugerencia. Y si no estás suscrito, suscríbete para más contenido como este. Un agradecimiento muy especial a los miembros del canal por apoyarme siempre, y recuerden que nos vemos por el grupo de Telegram. Y sin nada más para decirles, por acá arriba van a tener una lista de reproducción y por aquí abajo un video recomendado. Nos vemos la semana que viene con un video nuevo.